Gracias, Patricia. Ya tenemos sobre el escenario al último candidato del partido Alianza Popular. Tenemos al candidato Alan García, quien ha iniciado su exposición en este Congreso Anticorrupción Internacional. Vamos a escucharlo. La lucha contra la corrupción es un proceso continuo, lo sabemos, necesario y que exige coordinación de todos los entes públicos y responsabilidades claras en cada una de las áreas y sectores y poderes del Estado para poder coordinarlos en una sola acción. La detección y la sanción exigen que tanto el Poder Ejecutivo como el Ministerio Público y el Poder Judicial tengan cabezas visibles encargadas de la lucha anticorrupción a fin de coordinar en una sola acción todos sus trabajos. Pero, entrando en materia sobre aspectos muy concretos por los cuales puede erradicarse la corrupción administrativa en nuestro país, el primer tema es evidentemente la desburocratización, la celeridad administrativa y, como seguramente se ha dicho aquí, el uso de procedimientos electrónicos para dar velocidad y quitar arbitrariedad a los actos del Estado. Y creo que hoy los medios de comunicación y de informática nos permiten rápidamente instalar procedimientos para ese objetivo. Hicimos el silencio positivo administrativo en el deseo de acelerar los actos y creamos el sistema Obras por Impuestos para evitar el pase burocrático, que es el que arbitrariamente muchas veces demora los temas para obtener granjerías y recursos. Un segundo tema es comprometernos a no hacer compras secretas, que son una de las fuentes mayores de corrupción en el Estado, y especialmente cuando se trata de armamentos, que es el sector en el cual las mayores comisiones se pagan en el mundo. No a las compras secretas y tampoco, en lo posible, licitaciones con postor único o establecer, cuando se da en los hechos una situación de postor único, un procedimiento adicional y más transparente que fuerce, de acuerdo al monto de la licitación, la participación de un organismo internacional, de un organismo financiero como el Banco Mundial, como la Corporación Andina de Fomento, que den mayores garantías tanto a las metas de inversión como a los procedimientos de la licitación. En tercer lugar, tenemos una descentralización que ha sido hecha tal vez con un carácter excesivamente antilimeño. El gobierno central delega, se despoja y entrega atribuciones, recursos, responsabilidades a niveles descentralizados e inferiores de la administración. Pero no tenemos el camino contrario. La Constitución de 1979 establecía la posibilidad del Gobierno Nacional, con cargo a dar cuenta al Congreso y con su autorización, para intervenir los gobiernos regionales que lleguen a un estado caótico o de no inversión o de corrupción manifiesta. Este artículo que existía en la Constitución del 79 no existe en la Constitución del 93 y por consiguiente no se da el camino de la subsidiariedad inversa. Muy bien que los municipios, los gobiernos regionales ejecuten obras que ya no debe ejecutar el gobierno central, pero cuando no las ejecutan, debe facultarse al gobierno central para intervenir áreas, sectores o finalmente intervenir la administración global. Este es un procedimiento fundamental sin el cual la unidad de la República continuaría perdiéndose, tal como lo hemos visto en numerosas ocasiones. Como dijimos en otro evento, aunque soy un convencido que no me equivoqué al proponer al señor Contralor, creo que es muy importante que el nombramiento del Contralor de la República se haga por concurso público abierto
y no por designación del presidente de la República, para eliminar todo rastro de duda o de sospecha respecto a la independencia y autonomía que tiene que tener la Contraloría. Recuerdo que a través de la Ley 29574 se dio facultad a la Contraloría para sancionar directamente a los empleados, y creo que ese fue un avance muy importante. Pero así como el Contralor debe ser elegido en un concurso público y, si se quiere, con supervisión internacional, como ha ocurrido en 3 países de América Latina, también el Procurador Anticorrupción, que fue creado por el Decreto Legislativo 1098 en el gobierno anterior, debe ser escogido mediante un concurso público para que no actúe defendiendo al gobierno ni a nombre del gobierno, sino por los intereses de la anticorrupción. Creo, adicionalmente, que de acuerdo al artículo constitucional y bajo el comando de la Contraloría General de la República, debemos ir a la creación de contralorías regionales que puedan actuar en cada uno de estos entes que han sido creados y que por el momento son departamentos, no son regiones, pero que más adelante deben consorciarse, como la Constitución lo establece, en regiones que deben tener una Contraloría regional. Y una vez al año, así como se discute el presupuesto de la República, el Congreso tiene que separar una semana para escuchar el informe pormenorizado de las investigaciones de la Contraloría y tomar las medidas correspondientes para darles viabilidad. Hemos añadido en estos días, además, como un 8º punto, la propuesta de que no exista inmunidad parlamentaria para que el Congreso no se convierta en una especie de muralla o un enroque en el cual se protejan unos a otros los parlamentarios. Y creo que paulatinamente con esa iniciativa otras listas parlamentarias y de otros partidos tendrán que comprometerse a eliminar la inmunidad parlamentaria, la reserva tributaria y el secreto bancario para quienes postulan y para quienes ejercen un cargo parlamentario. Es importante, adicionalmente, que se aplique y existan penas efectivas. Acabo de ver el caso de una persona condenada por corrupción a 3 años y por consiguiente no sufrirá prisión efectiva. Pero aun cuando la pena fuera inferior a 3 años, es fundamental que sea una sanción efectiva o prisión efectiva. Y recuerdo que el Código de Procedimientos Penales, novísimo en ese momento, mediante la Ley 29574, fue adelantado en su aplicación a los delitos de corrupción a partir del año 2009. Finalmente, creo que debemos garantizar la existencia de una institución a la que se han referido algunos expositores, la Autoridad de Transparencia, como existe en México, como existe en Chile, que obligue al gobierno a hacer visibles sus datos, tanto en el tema del Open Data, que es la presentación de todas las informaciones y datos que tiene el Estado para evitar duplicidades de investigación y de trabajo de los particulares, como en la transparencia de todas las actividades administrativas que se hacen a través de las comunicaciones. Hay, por ejemplo, en México y en Chile, además, y estamos obligados a homogeneizar nuestras legislaciones con estos miembros de la Alianza del Pacífico, hay, además de autoridades de transparencia obligatorias, la legislación para la creación de empresas en un solo día y sin costo, utilizando las técnicas informáticas. Esto, que ha sido motivo de debates en Chile contra algunos intereses corporativos, como la fuerza del notariado, ha supuesto finalmente un paso de celeridad administrativa. En suma,
creo que es posible en este proceso permanente y continuo añadir algunos temas a los que diferentes gobiernos han venido proponiendo y haciendo a lo largo de todos estos años. Y estoy convencido que con esas medidas efectivas, más que efectistas, retrocederá la corrupción en nuestro país. Creo que he cumplido mi tiempo. Bien, le quedan todavía 4 minutos, pero si lo tiene bien, perfecto. Bien, de esa manera concluye entonces la presentación del candidato Alan García en